Hola, buenas tardes. Es una nueva semana de enero, la fechamos ahora y acá estamos en una nueva etapa de abrir la Biblia, cambiada nada más que por el número, porque seguimos adelante con la palabra y vamos de un lado para el otro. Yo no sé si alguno preferiría que hiciera muy ordenadito, ¿no? Como cuando hicimos los evangelios o algo de las cartas de Pablo, pero yo descubro lugares, textos en distintos lados y creo que, bueno, que puede ser esto de andar moviéndonos por toda la Biblia para recordar de paso que tenemos que leer la Biblia entera, como hemos en las últimas, de los últimos programas de la semana pasada habíamos estado con algunos tips acerca de la lectura de la Biblia y ahora acabo de recordar que me había prometido de mi amiga Mabel, que había, no era Mabel, perdón, era Claudia Saavedra, que había comentado de qué bueno que hablamos de las referencias, porque decían, las Biblias de ahora ya no tienen referencias, ¿sí? Creo que no tienen, o casi no tienen, un poquito al pie nada más, las Biblias de tapadura, las más económicas, que supongo que el objetivo es achicar la cantidad de hojas. Por eso, en la medida de lo posible, y las librerías están dando ofertas, y promociones y posibilidades de comprar la Biblia en cuotas, hay que tratar de tener una Biblia de estudio, ¿sí? No necesariamente, bueno, cada uno verá la versión que le gusta, no necesariamente tiene que ser con tapas costosas, pero lo importante es que una Biblia de estudio tiene al comienzo de cada libro, tanto como la Biblia de la Reforma, pero ya esas introducciones de nuestro pastor Carlos son introducciones pensando en la iglesia de este tiempo, que cada uno de los libros, como están haciendo en Odres, cada uno de los libros de la Biblia tengan un mensaje a la iglesia de nuestro tiempo. Pero las otras Biblias comunes, pero que son de estudio, tienen al comienzo de cada libro todos los datos necesarios para una comprensión general. Y entonces esos datos son posible fecha, autor, las distintas opiniones, cuando hay dudas sobre un autor, tienen un bosquejo para uno poder guiarse en la lectura si es que lo quiere usar. Muchas veces tienen, no, la mayoría tienen explicaciones acerca del contenido, las ideas principales, o sea, es una buena guía. No necesariamente para leer todo eso al abrir el libro, hay que leer la palabra, esas introducciones no son la palabra, pero al leer la palabra, cuando uno encuentra, por ejemplo, algunas ideas, uno puede ir a ver en la parte introductoria, a ver qué habla de contenido, de ideas principales, y ser una ayuda, un apoyo para una mejor lectura. Otra cosa que tienen las Biblias de estudio es generalmente en el centro de cada página, en las dos columnas, las referencias, donde está el versículo al cual se quiere apoyar con esas referencias que refieren a las mismas palabras, alguna acotación importante para relacionarlas con algún personaje de otro libro. Bueno, se va abriendo, cuando uno busca una referencia, se va abriendo una cantidad de material, de descubrir otro, por ahí a veces otro libro, de descubrir otro personaje, descubrir un momento histórico de cuando en el Nuevo Testamento tenemos citas del Antiguo, poder entender esa cita, dónde está ubicada, no solo en qué libro, sino en medio de qué contexto. Vamos a hablar, mañana hablamos un poquito de contexto. De manera que las referencias son muy buenas. Y yo para estos programas busco las referencias, porque cuando hay una frase, lo que vimos de los salmos, eso me llevaba a otras con la misma idea, con las mismas palabras. O sea, permite abrir. Y lo que estamos haciendo en abrir la Biblia es abrir la Biblia y abrir nuestras cabezas, nuestro entendimiento, ¿sí?
recuerdo la frase aquella de la Lectio Divina, que era como el símbolo de toda esta manera de leer la palabra: lleva tu barca a la parte más profunda y saca los peces que el Señor te da. Y la parte más profunda de esta metáfora de un lago o de un mar es buscar y rebuscar y encontrar que la palabra nos diga lo que estamos necesitando, pero sobre todo lo que el Señor nos quiere decir y enseñar, ¿sí? Mi amiga Andrea me decía hoy, hay que llegar al hueso de cada expresión, de cada relato, de cada versículo que nosotros tenemos en la palabra. Bueno, y presento a nuestro personaje de hoy, después de haber visto otras cosas. Vamos a un personaje del Antiguo Testamento, de uno de los libros complejos del Antiguo Testamento, como es el libro de Jueces, y allí vamos a leer en varios días, esto va a ser lectura bíblica, porque aunque sepamos la historia de Gedeón, porque la hayamos visto en los libros para niños, se la hayamos contado a los chicos, o la recuerdan de la escuela dominical de niños, los que la tuvieron, cada detalle de esta lectura en voz alta que estamos haciendo nos va a abrir la cabeza. A mí me importa ver cómo Dios se relacionaba con los hombres, mujeres, con los cuales tenía un propósito muy importante en el Antiguo Testamento. Ese hablar al pueblo y a los hombres que Dios levantaba es importantísimo, y lo tenemos que leer para nosotros y actualizarlo también para nuestro tiempo. En capítulo 6 del libro de Jueces aparece Gedeón. Así que arrancamos la lectura y vamos a ver hasta dónde llegamos en el día de hoy. Empieza como empiezan muchos capítulos y episodios de Jueces. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Me fui al mapa, a los mapas que están al final de la Biblia, que hay que consultarlos. Los madianitas vivían en el sur de la tierra prometida, a la derecha del Mar Muerto, de manera que estaban bien al sur. Y ahora vamos a ver dónde estaba Gedeón. Era tal la tiranía de los madianitas, vamos a ver estos vecinos que no habían sido derrotados en la conquista con Josué. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. Gaza era la región donde estaban los filisteos, sobre el mar Mediterráneo. Ellos venían del otro lado, del Jordán, pero en este caso era del Mar Muerto. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Observemos cada vez que hay una figura. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Ese dato de los camellos ha permitido, eso lo encontré en la introducción, saber más o menos cuando va apareciendo el tema de camellos en la Biblia. Así que se calcula que esto sucedía más o menos en el 1446. David, que es la única fecha que sé de memoria, el rey David en el año 1000. Así que fíjense todo lo que faltaba.
Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Bueno, acá aparece lo de siempre, ¿eh? Cuando aprieta el zapato, cuando estaban ahogados, ahí pidieron ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Acá paramos, ¿sí? Cuando se clama al Señor pidiendo ayuda, el Señor manda. Ese profeta en el tiempo actual puede ser alguna página de la Biblia, ¿eh? Algún profeta de la Biblia o algún texto de la Biblia en la cual Dios habla. Pero en aquel entonces que ellos no tenían la palabra escrita, el Señor mandaba un profeta que hablara. El profeta dijo: así dijo el Señor, Dios de Israel. Y acá viene otra vez a contar la historia. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Tomemos la palabra. El ángel del Señor vino. Esto fue esto que nos dice hasta acá, hasta el versículo 10, como la introducción. ¿Eh? Acá en el 10 comienza la presencia de Dios impulsando. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Dice en el comentario que no se sabía bien dónde estaba Ofra. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Así que los lagares eran esos toneles y lugares donde pisaban las uvas, las aceitunas, dice las manzanas para hacer mosto, aunque también llamaban lagar a lugares cerrados tipo galpones. Pero ahí estaba, toda su vida era protegerse de los enemigos. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, él era el destinatario, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Eh? O era de alguna familia muy acomodada, o había una palabra del Señor para sacudirlo y hablarle de una identidad que me parece que él no creía que tenía, ni que fuera guerrero, ni que fuera valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. De manera que lo primero que hizo este muchacho fue quejarse, reclamo al Señor. ¿Eh? No nos olvidemos que el capítulo comienza diciendo que ellos se habían alejado de Dios, ¿eh? Pero él reclamó. Y me encanta lo que dice acá. El Señor lo encaró y le dijo, lo encaró, ahí, de frente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Sí? El Señor no contestó el reclamo, no contestó el reproche, no, fue directamente a lo que había que hacer y le dijo que él iba a salvar. Por eso Gedeón, por eso creo que mi mirada fue a buscar primero a Gedeón en esta etapa, porque fue de los jueces uno de los más importantes, de los llamados jueces, aquellos que eran como, que tomaban como líder, como dirigente del pueblo, sobre todo en momentos de gran dificultad como esta. Gedeón era muy importante. Sin embargo, dijo, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Nos damos cuenta de las dos actitudes humanas? Primero reclamarle a Dios y reprocharle cosas a Dios. Y después cuando Dios pide algo, cuando Dios dice, vamos, hacelo vos, en vez de quejarte, no, pero yo no puedo, yo no sé hablar.
Este está como todos los grandes líderes que primero se tiró tierra encima para no tomar la misión que Dios le daba. Acá entonces sabemos que era de la tribu de Manasés. La tribu de Manasés estaba al norte de la de Efraín, que dijimos que era la del medio, la que estaba en Israel, cuando se habían dividido, faltaba mucho tiempo para esa división. El Señor le respondió, y escuchemos la frase: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Hace falta dos para una victoria? Primero, el que tiene que moverse, el que tiene que hacer las cosas. Pero detrás está el Señor que dice. Así que subrayé en mi Biblia, tú y yo. ¿Ah? Si me he ganado su favor, ya está humilde ahora Gedeón, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. ¿Se dan cuenta que esto no es para leerlo rápidamente, para ver cómo ganó a los madianitas? No, cada aspecto de ese diálogo estaba tomando conciencia de que estaba con la presencia de Dios. Primero habló quejándose por si acaso eso venía de Dios, pero él estaba ahora tomando conciencia y ahí, ¿qué pensó? Espera, ya le dio órdenes a Dios, no te vayas, espera. Había un ángel de Dios delante de él, era lo que veía o no. Espera y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Ya no habla más del ángel, ya dice el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Lo leí con mucho cuidado, porque nosotros las ofrendas nuestras son diferentes. Pero el detalle para que nosotros veamos también lo que había en el corazón de Gedeón. Fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. 22 litros tenía la medida del caldo. Y lo llevó y se lo ofreció al ángel bajo la encina de Gedeón. El ángel le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. De manera que el Señor recibía la ofrenda de acuerdo como en aquel tiempo era. Así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, ahora, recién se dio cuenta, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. A Gedeón lo llaman el Moisés del libro de Jueces, más o menos como Moisés frente a la zarza. Pero el Señor le dijo, de manera que se había ido, acá no hay ninguna indicación más, o le hablaba simplemente. El Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Todas las formas en que Dios habla, todas las formas en las que Dios habló, es como para mirar al Señor, porque en esta palabra que nos dejó a nosotros, en esta palabra está para ver al Señor cómo actúa. También cuando a veces a nosotros el Espíritu Santo nos dice: quédate tranquilo que ya voy a actuar. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor de la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer, del clan. Así que, qué interesante todo lo que pasó por Gedeón, todo lo que pasó por él, lo que podría ser una oración, uno reclamándole a Dios, después entendiendo, y él ahora ya su corazón estaba abierto y entregado. Todavía no había batalla, todavía no había indicaciones de lo que tenía que hacer, pero ahora su corazón estaba entregado y lo que hizo fue un altar. Aquella noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Se dieron cuenta que Dios sabe todas las cosas, ¿no? ¿Sabe cuál del rebaño del padre era el de 7 años? Bien.
derriba el altar. Acá Dios se puso a hacer limpieza. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto con él. De manera que en la casa de Gedeón estaba toda la idolatría de Israel de ese tiempo. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. ¿Escuchaste? El Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos, movilizó a todo el mundo, todos se enteraron, e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. El miedo sabe. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Será estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, al padre, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban. Escuchen la sabiduría del padre. ¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él porque destruyó su altar. ¿Cómo se achicaron los valientes, Y cómo también se agrandó la fe del padre, que era el que tenía ahí los Baales y Acera y todo eso. Pero ahora sigue la historia. Es una historia tan interesante, tan llena de circunstancias. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente, del este, donde estaban los madianitas, se aliaron y cruzaron el Jordán, ¿sí? Así que Manasés estaba de este lado del Jordán. Se vinieron todos del otro lado del Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, momento solemne y sublime, poseído por el Espíritu de Dios, había sido como arrebatado su espíritu. Este es el mismo hombre que decía, no, yo soy más insignificante, mi tribu no vale nada. En ese momento que había levantado el altar, que había obedecido al Señor, que había sacado de su casa y de su pueblo la adoración a Baal y a Astarté, Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés. Manasés tenía un territorio grande, fíjense en el mapa al final de la Biblia, convocándolos para que lo siguieran. Y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también ellos se le unieran. Al norte de donde está Manasés, Aser sobre el mar Mediterráneo, Zabulón y Neftalí, el que está más al norte, que llega casi al monte Hermón, en la última tribu que llega, ahí a esos tres cercanos, seguramente descendientes de los hermanos, los llamó para que lo ayudaran. Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, ya hablaba de hombre a hombre, no puedo decir de hombre a hombre, ya hablaba de siervo de Dios, más que nunca, quizás en su vida le hablaba a Dios, y si has de salvar a Israel, mira, ahí empezaba a negociar con Dios. Tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo.
si el rocío si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducta como prometiste. El Señor podía haberle dicho, después de todo lo que hice, lo que acabamos de leer, ¿todavía querés probarme? Sin embargo, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Estaba formando el carácter y aumentando la fe de este hombre. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. ¿Estaría satisfecho? Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Esto me hace acordar a Abraham, ¿no? Peleando con el Señor para que perdonara a los del pueblo donde vivía Lot. No te enojes conmigo, diga hacer una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Es tan interesante que es más que una historia de chicos esto, porque es la forma en la que el Señor estaba tratando con Gedeón. No lo mandaba a una guerra fácil, lo mandaba a una guerra con pueblos arriesgados, mala gente, que les habían destruido todo de manera que querían hacer el mal, que seguramente odiaban a los israelitas, que traerían rencores de los antepasados porque habían conquistado la tierra. Y Dios estaba cuidando al que llamó al principio guerrero valiente, pero en ese momento no era ni guerrero ni valiente. Pero en este momento, con todas las pruebas, aceptó los sacrificios, aceptó que hiciera un altar, o sea, desarrolló la fe de Gedeón, desarrolló la obediencia, porque Gedeón, que nunca había hablado con Dios, empezó a escuchar a Dios, empezó a hablar con Dios. Y sobre todo con este pedido de esto que parece una cosa infantil, de pedirle esa prueba, estaba, me acuerdo de Jesús diciendo que si no se hicieran como niños, no se puede entrar al reino de los cielos, estaba haciendo una pruebita con Dios, como para seguir confirmando y creciendo su fe. Porque lo que tenía para hacer y que empieza en el 7 y que vamos a verlo mañana, era muy grande, era muy importante, requería mucha valentía. Y el Señor hizo a Gedeón todas las cosas que le pedía, que al Señor no le costaba nada, pero sabía que a ese guerrero, que ahora sí era guerrero valiente, lo iba a reforzar su fe, a reforzar su confianza en Dios, a saber que Dios era realmente grande y sobre todo arrepentirse de lo que su pueblo había hecho mal todos los años que le habían antecedido. De manera que la historia de Gedeón no es otra de las historias del Antiguo Testamento, muestra muchas cosas, sobre todo porque así como Jesús vino a mostrarnos a Dios porque Él dijo, yo no hago nada por mi cuenta, sino el Padre, y porque Jesús dijo, yo y el Padre uno solo somos, pero acá teníamos solamente a Dios. Y en el Antiguo Testamento, en los casos personales donde Dios trabaja con una persona, es donde miremos al Señor, miremos cómo trata, cómo trabaja, cómo enseña, cómo aguanta. ¿Sí? Muy bien, es precioso Gedeón y vamos a seguir mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga en todo este día, en la programación, en lo que tengamos, en los cuales el Señor nos siga hablando y sigamos en nuestra devoción personal leyendo la Biblia todos los días. Hasta mañana si Dios quiere.